Tenemos un ejercicio en el que nos dan una tabla de potenciales estándar de reducción. Y como ve son distintos pares, ¿verdad? En disolución acuosa. Tenemos que responder, digamos, dos cuestiones. Tenemos que razonar cuál de las especies es la más oxidante y cuál es la más reductora. Y además nos dicen que si se introduce una barra de plomo en una disolución acuosa de cada una de las siguientes sales y nos dan nitrato de plata, sulfato de cobre 2, sulfato de hierro 2 y cloruro de magnesio, ¿en qué caso se depositará una capa de otro metal sobre la barra de plomo? Y tenemos que justificar la respuesta. Bueno, pues vamos a empezar por la primera de las cuestiones y tenemos que determinar cuál de las especies es la más oxidante y cuál es la más reductora. Para ello es importante saber o recordar qué quiere decir que sea oxidante o que sea reductora. Y para eso nos iríamos a las definiciones. La especie oxidante es la especie que se reduce, y esto es importante. Parece un poco de algo contradictorio, pero es importante tenerlo claro. Es oxidante porque obliga a oxidarse a la otra parte y por lo tanto tiene que reducirse. Por contra, la especie reductora es la especie que se oxida. ¿Por qué? Porque obliga a la otra parte a reducirse, por lo tanto, a deoxidarse. Una vez que tenemos esto claro, vamos a ver ahora qué quiere decir que se reduce. Si tenemos que buscar cuál es la especie que se va a reducir de todas las que nos dan, recuerda que la tabla que te dan es una tabla de potenciales de reducción estándar. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuanto más alto es el valor de esa tabla, quiere decir que más tendencia a reducirse tiene la especie. Por lo tanto, bastaría con ver cuál es la especie, como ves aquí, que tiene el potencial de reducción más alto, que sería la plata. 0,80. Ese es el valor más alto de todos los que tenemos en la tabla. Por lo tanto, eso quiere decir que la especie que se va a reducir sobre todas las demás va a ser la plata y por lo tanto es la especie más oxidante. Por otro lado, tenemos que ver cuál sería la especie que se oxida. Recuerda que la que tenga más tendencia a oxidarse será el reductor. ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues justo lo contrario, aquella que tenga el valor más bajo de potencial de reducción estándar será la especie que se oxida. Por lo tanto, ¿verdad? Oxidarse implicaría el valor más bajo. Aquí lo tienes, menos 2,34 voltios. Por lo tanto, el magnesio es el más reductor de todas las especies que nos dan. Con eso queda resuelta la primera de las cuestiones. Nos vamos a la segunda. Ahora vamos a introducir una barra de plomo en distintas disoluciones. Y tenemos que ver en qué casos se va a depositar una capa del otro metal en la barra de plomo. El hecho de que se deposite otro metal quiere decir que estamos pasando de la especie en disolución acuosa, es decir, de la especie catiónica a la especie metálica. Eso es lo que quiere decir, es decir, se está reduciendo en este caso el catión que vayamos a considerar. Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos que ver qué especies serán las que se van a reducir en contraposición con el plomo. Dicho de otra manera, ¿cuáles son las especies que tienen un potencial de reducción estándar mayor que el plomo? Nos tomamos de referencia, ¿verdad? Como hemos dicho, el plomo, y entonces aquellos que su potencial de reducción sea mayor que el del plomo serán los que se depositen. Por lo tanto, tomamos como referencia el valor del plomo 0,14 y fíjate que en la tabla hay dos especies que tienen un valor mayor que el 0,14, que serían estas dos que vemos aquí. El cobre 2 masa cobre 0,34 y la plata masa plata 0,80. Por lo tanto, serán las disoluciones de nitrato de plata y sulfato de cobre 2 aquellas que cumplan que van a depositar, en este caso plata y cobre, sobre la barra de plomo. Con esto queda resuelta la cuestión que nos planteaban. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta, le das al dedo para arriba. Si te suscribes al canal, pues estarás enterado de todos los vídeos que voy subiendo, además de ayudarme a poder seguir haciéndolo. Muchas gracias.